¿Qué tal, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero? Bueno, hoy vamos a hablar del misterio del 666 de Salomón y la conexión con el sionismo y la fundación de Israel. La historia del número 666, mencionado en la Biblia, en relación con Salomón, y cómo el número de la bestia, ¿m?, en el Apocalipsis, está rodeada de misterio. Este símbolo numérico ha sido interpretado como un reflejo del poder material y la corrupción de las élites. Sus implicaciones se conectan en interpretaciones más profundas con el contexto geopolítico actual, particularmente en lo que respecta a la fundación de Israel y el surgimiento de poderosos intereses financieros como los de la familia Rothschild. El 666 y la historia de Salomón. El número 666 aparece por primera vez en la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 14, y en segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 13, donde se menciona que la cantidad de oro que recibía el rey Salomón anualmente era de 666 talentos. Este pasaje, que parece inofensivo a primera vista, ha sido interpretado por algunos como un símbolo de excesos materiales, ¿m?, decadencia espiritual y desviación de los caminos de Dios. Salomón, a pesar de ser conocido como uno de los reyes más sabios, permitió que las riquezas y el poder lo llevaran a la adoración de dioses falsos. En este sentido, el 666 de Salomón puede considerarse un precursor de lo que más tarde se asociará con la figura del anticristo en el libro del Apocalipsis. El oro y las riquezas y el control del poder son herramientas que corrompen a líderes mundiales y los alejan de los preceptos divinos. Así surge la primera conexión entre el 666 de Salomón y los acontecimientos contemporáneos. La familia Rothschild y la fundación de Israel. La familia Rothschild, reconocida por su gran influencia en el mundo financiero, ¿verdad? La influencia financiera, el 60% de los bancos de Europa pertenecen a ellos, ha sido protagonista de eventos claves en la historia moderna, incluido su apoyo al movimiento sionista y la eventual fundación del Estado de Israel en 1948. Aunque no es posible demostrarlo, yo que sé, así de una manera académica, ¿m?, formal, el poder, el poder de esta familia en la banca y los recursos globales han alimentado diversas teorías. El sionismo, como movimiento que busca establecer un hogar para los judíos, recibió el apoyo financiero y político de varios sectores, incluida la Declaración Balfour de 1917, donde el gobierno británico expresó su apoyo para la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, bajo la condición de respetar los derechos de los pueblos no judíos que habitaban esa tierra, principalmente los árabes. Sin embargo, lo que se ha observado a lo largo de las décadas es una contradicción evidente de Israel. En lugar de respetar los derechos de los pueblos árabes y de otras religiones que están presentes en esa región, han intensificado los conflictos y las ocupaciones territoriales, especialmente Cisjordania y Gaza. Estas acciones parecen seguir un plan de expansión territorial para consolidar el control de Oriente Medio, conocido como la Gran Israel. El conflicto actual en Gaza y el control de Israel sobre las áreas estratégicas se enmarcan dentro de esta lucha por el dominio del territorio. Entonces, el plan de Israel, el plan para la Gran Israel y la élite mundial, lo que algunos consideran el plan de la Gran Israel, implica el control del corazón de Oriente Medio, una región rica en recursos como el petróleo, el gas natural, esenciales para el poder económico militar global. Este plan se ha desarrollado durante décadas utilizando tácticas políticas
y financieras para expandir la influencia israelí en la región. Los magnates globales, entre ellos importantes banqueros y financieros vinculados a la élite judía, han promovido un sistema financiero y mediático que los coloca en el centro del poder. No es casualidad que los bancos, los medios de comunicaciones y gran parte de la economía global estén bajo el control de unas pocas familias poderosas con vínculos históricos a los grandes movimientos sionistas. No es casualidad. Los conflictos en Oriente Medio, la guerra en Siria, en Irak y los recientes enfrentamientos en Gaza son parte de este plan estratégico. Israel, respaldado por las potencias occidentales y una red financiera internacional, ha avanzado en la ocupación de territorios árabes, debilitando a sus vecinos y consolidando su poder militar y económico. El 666 de Salomón y el Anticristo, un círculo que se cierra. Al conectar el 666 de Salomón con la situación actual, se puede observar que el símbolo de poder material y riquezas desmedidas que corrompió a Salomón se repite en la figura del Anticristo, que emergerá según las profecías bíblicas. Muchos estudios han señalado que este Anticristo podría surgir de Israel, una figura que con poder financiero, militar y político podría controlar las naciones del mundo. Israel, que se ha convertido en una potencia regional en Oriente Medio, con el respaldo de sus poderosos aliados y redes financieras, está en una posición que podría facilitar la aparición de esta figura. Aunque esto es una especulación basada en interpretaciones apocalípticas, no es improbable que el desarrollo futuro de los eventos se conecten con lo que ya ha sido profetizado. El Anticristo, según diversas interpretaciones escatológicas, ganará el favor de Israel y del mundo a través de promesas de paz y seguridad, pero eventualmente traicionará a todos, incluyendo al propio pueblo de Israel. En ese momento muchos judíos podrían finalmente reconocer a Jesús como el verdadero Mesías, a quien habían rechazado siglos antes. Vieron que Jesús dice, no me volverán a ver hasta que digan, bienaventurado aquel que viene en nombre del Señor. O sea, hay una conversión de los judíos. El ataque a la Iglesia Católica y la división del cristianismo. Dentro de este panorama, no es casualidad que el protestantismo haya sido impulsado para dividir al cristianismo. Durante siglos la Iglesia Católica ha sido el principal objetivo de ataques ideológicos y espirituales, especialmente desde el surgimiento del protestantismo, movimiento financiado y apoyado por intereses externos, han tratado de debilitar la unidad cristiana, creando divisiones internas que benefician a aquellos que buscan fragmentar y controlar a las masas. El odio hacia la Iglesia Católica, junto con la promoción de sectas y divisiones, forman parte de un plan global para desarmar el cristianismo y evitar que se una en contra de los poderes que buscan dominar al mundo. Los ataques constantes a la Iglesia por parte de sectores protestantes no son casualidades, sino parte de una estrategia más amplia. La profecía y el desarrollo. A medida que los acontecimientos globales se desarrollan, se puede observar cómo el simbolismo del 666, el poder financiero y las estrategias políticas en Oriente Medio se entrelazan en un complejo entramado que apunta hacia un futuro dominado por Israel y sus aliados. La figura del anticristo, el cumplimiento de las profecías bíblicas y el papel de las élites financieras judías nos llevan a cuestionar
el curso de la historia y lo que está por venir en cercano tiempo. El pueblo judío, tras la traición del anticristo, reconocerá finalmente a Cristo como el verdadero Mesías, lo que representa un movimiento crucial en la historia de la salvación. Este escenario, aunque lleno de misterios, parece estar alienado con lo que muchos teólogos y estudiosos han anticipado durante siglos. El gran poder financiero, los conflictos en Oriente Medio y la manipulación de los medios y las religiones son solo algunas de las piezas de un tablero mucho más amplio, donde las fuerzas espirituales y políticas se mueven hacia el cumplimiento de estos tiempos finales que pareciera ya estamos viviendo. El panorama geopolítico actual y el plan de expansión de Israel en Oriente Medio es algo que ya se está dando. La situación geopolítica en Oriente Medio se ha intensificado en las últimas décadas con Israel en el centro de varios conflictos, aunque se ha presentado como una nación defensiva, ¿no? Porque él siempre está a la defensa, protegiéndose de amenazas externas. Un análisis más profundo sugiere que Israel está llevando a cabo una estrategia a largo plazo para consolidar su dominio en la región, lo que algunos han denominado la expansión hacia la Gran Israel. Este concepto no solo abarca los territorios palestinos ocupados, sino también regiones circundantes, ricas en recursos naturales y estratégicas desde un punto de vista geopolítico. Expansión de Israel en los próximos movimientos. Desde la fundación de Israel en el 1948, se ha observado una continua expansión territorial a expensas de sus beneficios, comenzando con la guerra de 1948, seguida por la ocupación de los Altos de Golán en Siria, en la consolidación de su control sobre Cisjordania y Gaza. Hoy Israel ha establecido asentamientos que en la práctica funcionan como anexiones de facto en áreas estratégicas de Cisjordania, lo que ha dejado a los palestinos con cada vez menos territorio y sin perspectivas claras de un Estado soberano. Uno de los objetivos a largo plazo de Israel, como parte del llamado Plan de la Gran Israel, es expandir su influencia sobre toda la región de Oriente Medio, aprovechando los recursos naturales, en especial los energéticos. Las guerras en Siria e Irak, que han dejado a ambos países debilitados y fragmentados, presentan una oportunidad para que Israel extienda su poder. Siria ha sido objeto de ataque por parte de Israel bajo el pretexto de combatir la presencia iraní en la región. Pero muchos analistas sugieren que este es parte de un plan más amplio para asegurar territorios claves como los Altos de Golán. Los próximos movimientos de Israel probablemente seguirán en dos frentes. Uno, la consolidación de las ocupaciones actuales, reforzando la presencia militar en las áreas ocupadas. Israel busca garantizar su control sobre los territorios estratégicos y esto incluye la expansión de asentamientos en Cisjordania y la intensificación de las operaciones militares en Gaza. La política de hechos sobre el terreno ha permitido que Israel, a través de la construcción de infraestructuras y el establecimiento de comunidades judías en territorio palestino, se mantengan en una posición dominante. Esta estrategia no solo refuerza el control territorial, sino también socava la posibilidad de un futuro acuerdo de paz que contemple un Estado palestino viable. Y segundo paso, la desestabilización de regímenes enemigos. Israel ha llevado a cabo una política activa de desestabilización de gobiernos en la región que percibe como amenazas, particularmente aquellas que tienen vínculos con Irán,
o que apoyan a grupos militares como Hezbollah y del grupo Hamas. A través de operaciones encubiertas, intervenciones militares y alianzas estratégicas, Israel busca neutralizar a estos actores para mantener un equilibrio de poder favorable. El conflicto en Siria ha sido un campo de batalla clave en esta gran estrategia, con Israel llevando a cabo ataques aéreos en territorio sirio para debilitar a Hezbollah y a las fuerzas iraníes. La resistencia de Palestina y las reacciones internacionales. La resistencia de Palestina ha crecido en respuesta a la ocupación y a la opresión. Grupos como Hamas y la Yihad Islámica han adoptado enfoques más militares, ¿m? Mientras que otros movimientos como la Autoridad Palestina han buscado soluciones diplomáticas, aunque con éxito limitado. Esta división dentro de la sociedad palestina complica aún más el panorama, ya que diferentes facciones tienen visiones divergentes sobre cómo abordar el conflicto. A nivel internacional, la situación en Israel y Palestina ha suscitado reacciones variadas, mientras que algunos países han expresado su apoyo a Israel, otros han denunciado sus acciones como violaciones de los derechos humanos y de los derechos internacionales. Las resoluciones de la ONU han sido ignoradas en gran medida por Israel, que sigue adelante con sus políticas de asentamiento y ocupación. Sin embargo, la creciente consecuencia sobre las injusticias sufridas por los palestinos ha llevado a un aumento del movimiento de boicot, desinversión y sanciones BDS, que busca presionar a Israel a cambiar su comportamiento, cosa que no han logrado. Profecías escatológicas y un futuro incierto. En medio de este complejo entramado, las profecías bíblicas y las enseñanzas escatológicas han tomado un nuevo significado. Muchos creen que el fin de los tiempos está marcado por un conflicto en Medio Oriente, en el que Israel desempeñará un papel central. La figura del anticristo, que surgirá en este contexto, puede estar conectada con el poder que Israel y sus aliados logran consolidar en la región. La escatología cristiana ha interpretado la restauración del pueblo judío en su tierra como un cumplimiento de las profecías. Sin embargo, el camino hacia esta restauración ha estado lleno de conflictos y tensiones que podrían culminar en un evento apocalíptico, en el que cada vez estamos más cerca de vivir. Muchos observadores creen que la historia se está moviendo hacia un clímax que podría tener repercusiones a nivel mundial. Bueno, vamos a hacer una conclusión en la búsqueda de la verdad en el medio del caos, ¿verdad? El análisis del número 666 de Salomón, su conexión con el sionismo y la fundación de Israel, revela un panorama complejo donde se entrelaza la historia, la teología y la geopolítica. ¿Mm? La lucha por el control territorial en Medio Oriente, la manipulación de las élites y la búsqueda del poder han formado un conflicto que trascendió lo meramente humano y se adentra en el ámbito de lo espiritual. La búsqueda de la verdad en medio del caos es esencial para comprender los eventos actuales y futuros. A medida que la historia avanza, la humanidad se enfrenta a la necesidad de discernir entre las fuerzas que buscan dividir y controlar y las que promueven la paz y la unidad. La historia de Salomón y el simbolismo del 666 nos recuerdan que el poder, si no se maneja con justicia y sabiduría, puede llevar a la ruina. Oremos por lo que está sucediendo y para que la gente pueda ver la realidad de los acontecimientos actuales, y lo que se está desarrollando no es más que un plan de las élites
que comandan el mundo, las élites financieras, unas pocas familias que están llevando a cabo todo este movimiento ideológico. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan y comenten qué piensan ustedes sobre lo que está sucediendo actualmente. Nos vemos en la próxima en recatólica.alexisrivero.